Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con la presentación acerca de diabetes. Y comentaba que, hablar de diabetes es hablar de un trastorno que tiene que ver con elevación de azúcar, ¿verdad? De glucosa en la sangre. Acabamos de ver un pequeño video que habla acerca del azúcar y puedo comentar que el problema de la obesidad aquí en Estados Unidos y en nuestros países de América Latina no es realmente el consumo de grasa, sino más bien es el consumo de carbohidratos refinados que se van a metabolizar rápidamente en glucosa, que como bien mencionó la presentadora, son calorías vacías que no nos proporcionan ninguna nutrición, ¿verdad? La Asociación Americana del Corazón recomendaba, bueno, no recomendaba, simplemente daba una advertencia que no más de 25 gramos de azúcar refinado o azúcar blanca al día, pero por lo menos una pequeña cucharadita trae ya 5 gramos, que si tú consumes ya más de 25 gramos al día de azúcar, ya estás sobrepasando la cantidad autorizada, no recomendada, autorizada de azúcar. Entonces, imagínense, por lo menos una, 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 una Fanta contiene alrededor de 45 gramos de azúcar. Una, una, una soda, un refresco, ¿verdad? Contiene 45 gramos de azúcar y obviamente usted no se toma una al día, se toma dos o tres por lo menos, sin contar obviamente las harinas refinadas o productos refinados que estamos ingiriendo en nuestros alimentos. Entonces, el hablar de diabetes no solamente es hablar de azúcar elevada, porque azúcar elevada en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, es solamente un síntoma, ¿ok? No es el problema, ¿ok? El problema es algo que se le conoce como la resistencia a la insulina. Como comentaba anteriormente, la resistencia a la insulina es un proceso de años que va a iniciar desde el primer momento que uno inicia a consumir grasa saturada. ¿Por qué? Bueno, en el primer momento que uno inicia a consumir grasa saturada o grasa animal, empiezan a construirse nuestras células una por una, ¿verdad? Que forman ciertos tejidos, ¿verdad? Luego tejidos forman ciertos órganos. Pero si nosotros empezamos a construir esos órganos y esos tejidos, órganos y sistemas a través o teniendo como base grasa saturada o grasa de animal, después de 25 o 30 años va a producir algo que se le conoce como la resistencia a la insulina, que es en donde la insulina no es capaz de introducir, tenemos nuestra célula aquí, ¿verdad? No es capaz de introducir azúcar dentro de esa célula porque ya hay una, ¿qué? Ya hay una resistencia en estas paredes que, bueno, y esa resistencia va a impedir que azúcar se introduzca o glucosa se introduzca en nuestras células y eso a la larga va a producir algo que se le conoce como, bueno, resistencia a la insulina, cuando ya la insulina no es capaz de funcionar correctamente y es ahí cuando tenemos un problema, ¿verdad? Entonces la resistencia a la insulina, amigos, puede resultar de influencias también hereditarias, ¿verdad? Que, bueno, que incluyen ciertos problemas en los receptores que tenemos en nuestras células, ¿verdad? Y también en los transportadores, estos transportes o transportadores que van a llevar la glucosa dentro de nuestras células y también ciertas proteínas. O sea, hay ciertas enfermedades, ciertas condiciones que se pueden haber heredado, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas causas de este problema que se adquieren, ¿ok? Ciertas causas que se adquieren, por ejemplo, ¿qué nos va a promover este problema de resistencia a la insulina? Bueno, inactividad física, que uno no haga ejercicio, así, que uno se la pase sentado la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Una dieta basada, como dije al principio, dieta basada en alimentos de origen animal,
a la larga va a promover resistencia a la insulina, ¿verdad? Ciertos medicamentos, eh, eh, cuando estamos consumiendo, obviamente, alimentos altamente procesados que van a elevar los niveles de glucosa, va a promover, ¿verdad? También esta resistencia a la insulina a la larga y sobre todo también el proceso de envejecimiento como tal, pero hay algo muy importante, el estrés. El estrés, la hormona del estrés, la cortisol como tal, promueve y produce que la insulina no pueda introducir azúcar dentro de las células. Por ejemplo, probablemente tú no eres obeso, probablemente tú te alimentas muy bien, probablemente tú duermes tus 8 horas, probablemente tú sales a caminar, pero si tu vida está cargada de estrés, tú estás produciendo esa hormona de cortisol todo el tiempo y esa hormona de cortisol impide que la insulina trabaje de manera correcta e introduzca azúcar dentro de la célula. Sin embargo, el mayor promotor, ¿verdad?, de esta situación, de este problema es la obesidad. La obesidad es la causa más común de resistencia a la insulina y se asocia principalmente con anomalías en nuestros receptores, ¿verdad? Como dije al principio, hay mucha grasa alrededor de tus células. Bueno, la insulina no es capaz de introducir la glucosa, ¿verdad? Recordamos que cuando anteriormente hablamos acerca de la dieta inflamatoria, hablé acerca de las grasas saturadas. Bueno, las grasas saturadas son las grasas que promueven, bueno, que solamente vienen de alimentos de origen animal. Y estas grasas no tienen no van a promover esa fluidez en nuestras células. Esa fluidez me refiero para que ingresen nutrientes y también para que se saquen toxinas. Sin embargo, cuando estamos consumiendo alimentos de origen vegetal, esos alimentos van a promover esa fluidez, ¿verdad? Sin embargo, la obesidad es el principal enemigo, es el principal promotor, ¿verdad? Es el principal promotor de la diabetes. Entonces, vemos que estamos en un problema, mencionaba en unos minutos que el problema de la diabetes, obviamente, está aunada a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Bueno, más bien la resistencia a la insulina. Entonces, bueno, si nosotros tomamos en cuenta eh, que el problema de la diabetes no necesariamente es un problema de tener el azúcar alta, sino más bien el problema es la resistencia a la insulina, pues amigos, tenemos que atacar ese problema, que es la resistencia a la insulina. ¿Ok? Y bueno, de eso se trata de esta información, que nosotros podamos atacar ese problema de la resistencia a la insulina. El siguiente diagrama, bueno, tenemos qué es lo que estaba comentando. Bueno, el principal problema es la resistencia a la insulina, que va a promover que el azúcar se eleve, que va a promover que nuestros tejidos, especialmente nuestros tejidos musculares, no pueden absorber, ¿verdad?, la glucosa como tal, y estas dos condiciones van a promover que el azúcar se eleve. Y obviamente cuando el azúcar se eleva es cuando ya tenemos diabetes, ¿verdad? Algo interesante que los científicos han descubierto que las anomalías, bueno, en los ácidos grasos, la anomalía en ciertos metabolismos de las grasas va a promover que se acumule cierta grasa en el tejido muscular, en el hígado y en ciertos otros órganos, para que se prueba algo que se le llama como una lipotoxicidad. ¿Qué es una lipotoxicidad? Bueno, es solamente cuando la grasa
promueve ciertas toxinas, ¿verdad? Y bueno, estas toxinas van a promover en nuestras células que la insulina no pueda funcionar bien y que se produzca, bueno, esta resistencia. Ahora vemos aquí este diagrama, vemos en el primer lugar el ejemplo del tejido de grasa, ¿verdad? Tenemos tejido de grasa de una persona no obesa y tenemos el tejido de grasa de una persona obesa. Estos puntitos azules son simplemente son productos inflamatorios que las células de grasa empiezan a producir. Pero cuando hay una sobreproducción de esta oxidación de grasa, se van a empezar a liberar en nuestra torrente sanguíneo y van a elevar los niveles de ácidos grasos en nuestros torrentes sanguíneos y al elevar los niveles de ácidos grasos o de grasa en nuestro sistema circulatorio, se van a elevar también ciertos químicos inflamatorios como los que tenemos aquí del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Tenemos estos químicos inflamatorios, TNF, y que son el factor de necrosis tumoral alfa y también las interleuquinas. El principal factor es la interleuquina 6, ¿verdad? Que son productos inflamatorios. Y bueno, estos productos inflamatorios se van a ir a adherir o a acumular algunos en nuestro hígado, que a la larga va a promover algo que se le conoce como el hígado graso, que también está relacionado a la resistencia a la insulina, y también van a promover que se acumule grasa en nuestros tejidos musculares. Y estas dos situaciones, estas dos condiciones van a promover un, problema del metabolismo de los azúcares que se conoce como una resistencia a la insulina sistémica. Pero recuerden, amigos, todo este proceso no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, es de años. Desde el primer momento que nosotros empezamos a ingerir grasa saturada, desde el primer momento que nosotros empezamos a elevar nuestro índice de masa corporal arriba de 25 y que ya hay un sobrepeso, desde que nosotros empezamos ya a tener ese problema de obesidad, se empieza a desarrollar resistencia a la insulina, que ese es el principal factor para desarrollar prediabetes primeramente y diabetes, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que atacar lo que es la resistencia a la insulina. Hay muchas complicaciones, ¿verdad? Que vamos a tener cuando tengamos este problema. Bueno, tenemos aquí abnormalidades en el ácido úrico, vamos a tener problemas de los triglicéridos, vamos a tener problemas del colesterol, vamos a tener problemas de presión arterial alta, vamos a tener problemas de aterosclerosis, que es cuando ya hay una disfunción en las capas de las capas de nuestros vasos, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener todas esas complicaciones. El siguiente diagrama nos muestra cómo es que se va a desarrollar, o más bien, cómo se van a desarrollar otras complicaciones. Tenemos resistencia a la insulina, que va a provocar que la glucosa se eleve. Si nosotros elevamos la glucosa, bueno, la insulina se va a elevar. Otra cosa muy importante, amigos. El problema de la diabetes no es una deficiencia de insulina, ¿ok? Muchas veces a muchos individuos que inician con diabetes no necesitan estar utilizando insulina, ¿ok? No necesitan. ¿Por qué? Porque el problema de diabetes no es realmente una deficiencia de insulina, sino más bien es una incapacidad de la insulina para trabajar bien. Entonces, se eleva la glucosa, se eleva la insulina, se elevan los triglicéridos, se eleva el colesterol, ya hay desarrollo de diabetes tipo 2, ocasiona inflamación, esto va a ocasionar ¿qué? La producción de la placa de colesterol.
Si se eleva la insulina, se eleva la respuesta de estrés, ya no se metaboliza correctamente el sodio o las sales, ¿verdad? Y estas dos situaciones nos van a ocasionar presión arterial alta y estas dos situaciones nos van a ocasionar que a la larga se produzcan ciertas complicaciones como los derrames cerebrales, como las embolias y cualquier otro tipo de problemas cardiovasculares. Pero todo inició, ¿por qué? Algo muy importante, en el primer momento que nosotros estamos ingiriendo alimentos procesados, se van a convertir en glucosa, ¿verdad? Altamente procesados. El único sensor para que la insulina se eleve es glucosa y en ciertos grados también las proteínas, pero el principal es la glucosa. El detalle es este, es muy importante, el detalle es este, ver, ok, tenemos niveles altos de glucosa, niveles altos de insulina. La insulina es una hormona que va a promover que se acumule grasa, ok, es la hormona que acumula grasa en nuestro cuerpo. Es por eso que los diabéticos tipo 1, cuando empiezan a desarrollar ese tipo de diabetes, bajan de peso. ¿Por qué? Porque ya no están produciendo insulina. Ahora, en ese momento, cuando ya no producen insulina, sí necesitan estar con insulina, ¿ok? Ahora, algo muy importante es que es esta calculadora, si regresamos una anterior, esta calculadora que se llama el Quickie Score, ¿ok? Es un marcador, es una calculadora que a nosotros nos ayuda para poder determinar si usted ya está teniendo problemas de resistencia a la insulina. Por ejemplo, usted va con su médico y usted le van a hacer un estudio que se llama la hemoglobina A1C, que es el promedio, ¿verdad?, de los últimos 3 meses de cómo ha estado su glucosa en ayunas. Bueno, no en ayunas, sino más bien cómo ha estado su glucosa, ¿ok? Ahora, y este número tiene que ser menos de 5.7, ¿ok? Y si usted sale, bueno, mi número es de 5.5, usted no es diabético ni prediabético. Usted puede decir, oh, wow, muy bien, no tengo que preocuparme de la diabetes, no tengo que preocuparme de la prediabetes. Sin embargo, si su glucosa también, glucosa en ayunas, en la mañana mayormente, ¿verdad? Es alrededor de 90, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, pues estoy muy bien, o sea, la glucosa está en 90, la glucosa en ayunas está en 90 y mi hemoglobina A1C está en menos de 5.7, bueno, pues no tengo ningún problema, no tengo que preocuparme. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta cuál es la insulina en ayunas, que no muchos clínicas o médicos hacen esto, la insulina en ayunas, tú no te vas a dar cuenta que ya estás empezando con la resistencia a la insulina. Como por ejemplo, vemos a este individuo que su glucosa en ayunas es de 90, pero su insulina en ayunas fue de 38. ¿Ok? De 38, cuando los niveles de insulina deben de ser menos de 7 en ayunas. Entonces, si nos vamos a la calculadora, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar un índice de 0.28. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más lejos de 0.45 sea el índice, sea tu resultado, tú estás, mientras más cerca de 0.45, menos resistencia a la insulina, ¿ok? Sin embargo, mientras más cerca a 0.30 o menor de 0.30, estarías catalogado como ya un individuo con resistencia a la insulina, no prediabético o no diabético, pero ya desarrollando el problema que es la antesala para desarrollar este problema, ¿verdad? Y bueno, muchas veces nos confiamos y decimos, bueno, es que mis niveles de glucosa están en menos de 90, están en menos de 110. No tengo que preocuparme, no tengo que cambiar nada. Y mi hemoglobina A1C está en 5.5. Y sí, estoy en sobrepeso, pero eso no importa porque mis niveles están normales. Bueno, el detalle es que no se checa la insulina de manera rutinaria. Entonces es muy importante que debiéramos de utilizar este marcador, ¿verdad? Para saber, tener una idea.
Todos los factores implicados en la contribución de la diabetes o la resistencia a la insulina y la progresión de diabetes tipo 2 incluyen una dieta alta en carbohidratos, obviamente, refinados, particularmente el jarabe de maíz o con alto contenido en fructosa, una ingesta elevada de grasas saturadas, me refiero cuando hablo acerca del jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, es los endulzantes que mayormente todos los jugos comerciales y sodas contienen. Es lo peor que uno puede estar consumiendo para el desarrollo de resistencia a la insulina. Ingesta de grasas saturadas, obviamente alimentos de origen animal. Comer en exceso debido al tamaño de porciones de los alimentos, no necesariamente porque tú seas vegetariano, tienes que comer demasiado, no. Falta de ejercicio, contaminación industrial, aumento de peso abdominal, desequilibrios hormonales, sueño inadecuado y deficiencias nutricionales son los factores implicados en la contribución de prediabetes o resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a monitorear si ya hemos sido diagnosticados con diabetes? Bueno, como mencioné anteriormente, 2 veces la hemoglobina, 2 veces al año la hemoglobina A1C, ¿verdad? Medir, ¿verdad? Nuestra proporción cintura-cadera, ¿verdad? Que dependiendo de nuestro abdomen, ¿verdad? Nuestra cintura. El perfil de lípidos, o más bien checar nuestro colesterol, los triglicéridos. Una de los principales advertencias o, ¿cómo diré? Señales de que podemos estar desarrollando o con nuestra glucosa está totalmente descontrolada son los triglicéridos. Así que tengan cuidado si tienen los triglicéridos elevados, bueno, tengan en cuenta que pueden desarrollar ciertas complicaciones con la diabetes. Y obviamente tomar la presión arterial al menos 4 veces al año, pero por lo menos cuando me digo 4 veces al año me refiero a que estar monitoreándola 4 veces. La manera como se diagnostica la presión arterial alta, bueno, es tomar la presión arterial alta por alrededor de 15 días. Y bueno, si usted ha sostenido esa presión arterial alta por más de 15 días, se le diagnostica, ¿verdad?, como hipertenso, teniendo la presión arterial alta. Bueno, hay que hacer este método por lo menos 4 veces al año. Y sobre todo, la persona que ya tiene diabetes tiene que checarse los pies todos los días. Especialmente, bueno, usted está en el baño o sale del baño, se checa los pies, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? Y bueno, se tienen que ver si no hay ninguna lesiones en la parte de abajo del pie o en la parte de arriba del pie o en los dedos. Se tiene que cuidar mucho. Y aquellas personas que son diabéticas tienen que tener sus pies, los dedos bien hidratados, ¿ok? Previniendo lesiones. Las pruebas de diabetes deben considerarse en todos los individuos a la edad de 45 años o más, y si es normal, deben repetirse en intervalos de cada 3 años. Sin embargo, las pruebas deben considerarse a una edad más temprana o realizarse con más frecuencia en personas que son personas que son obesos, tener un familiar de primer grado con diabetes, ser miembros de poblaciones étnicas de alto riesgo, como por ejemplo afroamericanos, hispanos o nativos americanos, o han tenido un bebé que pesa más de 9 libras o han sido diagnosticados con diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes o las elevaciones de glucosa. Yo diría elevaciones de glucosa que se producen durante el embarazo, y es interesante que estas elevaciones de glucosa están relacionadas con la resistencia a la insulina, que es promovida por una de las hormonas que produce el útero, perdón, que produce la placenta. Y una vez que la placenta y el bebé son retirados, la diabetes o esa resistencia a la insulina deberían de cesar, ¿ok? Deberían de cesar. Y pasa comúnmente eso en todas las damas que pueden desarrollar esas elevaciones de glucosa durante la gestación, durante el embarazo. Sin embargo, muchas veces está relacionado con las
con cierta hormona que produce la placenta, ¿ok? Que va a promover el mismo, que va a promover como una respuesta para que el bebé tenga más glucosa. Interesante. Para que el bebé tenga más glucosa, esta hormona va a empezar a producirse, ¿verdad? Y las damas que están en embarazo, no van realmente a estar utilizando glucosa, sino bien van a estar utilizando ketones o cetonas, sí, más bien cetonas. Las damas que están embarazadas están produciendo cetonas todo el tiempo debido a esta hormona que se encuentra en la placenta. Es interesante. Bueno, que sean hipertenso, que tengan la presión arterial alta, que tengan los niveles de colesterol bueno abajo de 35 miligramos. Ahora, hablar del colesterol también es otro punto, porque no necesariamente que tú tengas el colesterol total arriba de 200 o 220 o 250, no necesariamente sería una preocupación si tu colesterol bueno o el HDL está alrededor de 70-80, ¿ok? Que no es muy común, lamentablemente. Eh, entonces, sin embargo, si tú tienes los niveles de colesterol arriba de 200, y tu colesterol bueno, HDL, está alrededor de 35, estás en problemas, ¿ok? Bueno, entonces estas personas deberían de hacerse las pruebas antes de los 45 años. ¿Por qué? Porque están en riesgo de promover diabetes más fácilmente. Hay diferentes tipos de diabetes y las recomendaciones que vamos a dar al final, bueno, las pueden utilizar para diabetes tipo 1, diabetes tipo 1.5, que es una combinación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que se desarrolla ya en la adultez, ¿verdad? La diabetes tipo 1 es es un tipo de diabetes, ¿verdad? Que se desarrolla mayormente cuando uno es, bueno, cuando el individuo está en etapas o en edades tempranas, ¿verdad? Y la diabetes tipo 2, bueno, que la conocemos, que está íntimamente ligada con la resistencia a la insulina y que está ligada obviamente con sobrepeso y obesidad. Y la última, o la 4, perdón, la diabetes tipo 3, que es la enfermedad de Alzheimer's. Interesante porque a pesar de que las células de nuestro sistema nervioso central, a pesar que las células de nuestro cerebro no necesitan insulina para normalizar los niveles de glucosa que necesitamos en nuestro cerebro, bueno, lo interesante es de que las neuronas empiezan a desarrollar cierta inflamación a largo plazo, que a largo plazo van a promover que no se absorba, no se absorba la azúcar o la glucosa, ¿ok? Pero bueno, solamente un dato importante, que personas alrededor de 65 años o más tienen ya un déficit de la absorción de azúcar o glucosa de alrededor del 16%. Entonces, chequen eso. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? Bueno, la diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo o el páncreas no produce insulina. En este caso, el individuo tiene estas elevaciones de azúcar porque no hay una producción de insulina y bueno, el individuo tiene que estarse aplicando insulina continuamente, ¿verdad? Y esta disminución o diabetes tipo 1 no está totalmente clara, aparentemente, pero aparentemente el sistema inmunológico se activa para atacar el páncreas, ¿verdad? No es totalmente claro, pero la infección puede ser debido a una infección viral, sensibilidad a los alimentos, y es probable que se produzcan daños químicos o de radicales libres combinados con genes que puedan predisponer diabetes tipo 1. Solamente recuerde, diabetes tipo 1 es la enfermedad o es la diabetes que está relacionada con la mal, con la no producción de insulina debido a procesos que tienen que ver con agentes infecciosos o tóxicos y que van a dañar al páncreas para que se pueda producir insulina, ¿ok?
Hay ciertos implicados en desarrollar diabetes tipo 1. La leche de vaca en la infancia puede ser una causa importante, el uso del café durante el embarazo, uso del café o té durante la infancia, e ingestión de nitratos o nitritos por parte de los niños en el periodo prenatal pueden promover también este tipo de diabetes. Algo importante también que aquellas personas que utilizan ciertos suplementos de proteína, especialmente suplementos de proteína del suero de la vaca, whey protein, están totalmente relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, si una persona tiene los niveles de glucosa controlados, diabetes tipo 1, puede tener un buen desarrollo y prevenir ciertas complicaciones. Bueno, el otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 1.5, no nos vamos a meter mucho de eso, simplemente es un daño al páncreas, ¿verdad? La diabetes tipo 1.5 o LADA es un daño al páncreas o drogas inducidas o una infección viral o inclusive también la deficiencia de vitamina D junto con otros factores del estilo de vida. Y es la diabetes tipo 1 que se desarrolla, o más bien cuando uno necesita insulina, que se desarrolla cuando uno está ya adulto, ¿ok? Cuando uno es adulto. Bueno, diabetes tipo 2, y vamos a diabetes tipo 2, que las recomendaciones que vamos a dar, ustedes las van a utilizar para diabetes tipo 1 también. Diabetes tipo 2, bueno, sabemos que va a iniciar cuando la persona está en sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Esto va a promover una resistencia a la insulina, va a promover que ciertos carbohidratos ya no se metabolicen de manera correcta, y va a producir esto a la larga que las células de nuestro páncreas ya no puedan producir insulina, y eso, bueno, va a producir diabetes, ¿ok? Pero también el comer en exceso, algunas deficiencias de algunos minerales, como por ejemplo el cromio, ¿verdad? El magnesio, el vanadio, también pueden ocasionar estos problemas. El hacer ejercicio insuficiente o no hacer ejercicio, el envejecimiento, y en algunos de los casos nuestra herencia puede promover también este problema de diabetes tipo 2. Cromio y magnesio, 400 miligramos de magnesio al día, ¿ok? Y por lo menos 400 microgramos de cromio al día, 20 minutos antes de cada alimento, serían suficientes para que nosotros pudiéramos tener las cantidades necesarias. Mayormente aquí en Estados Unidos, por lo menos 60-70% de la población tiene deficiencia en magnesio, ¿ok? Y bueno, ciertos alimentos que tienen que ver con el cromio y magnesio podemos encontrarlos, como por ejemplo el salvado de trigo, el germen de trigo. Esto es en cuanto a magnesio. Semillas de sésamo, harinas de soya, melazas, nueces, mantequillas de maní, granos integrales, en fin. Pero si usted quiere o tiene la idea de ingerirlos en suplementos, bueno, por lo menos 350 miligramos si usted es dama, y por lo menos 400 o 300 miligramos si usted es masculino, si usted es caballero, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros deberíamos de poder ingerir estos alimentos, bueno, perdón, estos alimentos y suplementos para prevenir y sobre todo que pudieran ayudar a que la insulina trabajara mejor y que nuestros tejidos fueran más sensibles a esa insulina para su mejor funcionamiento. Diabetes tipo 2, ciertas causas, podemos seguir con la siguiente. Ya hemos dicho que, bueno, es predisposición hereditaria, obesidad central,
diabetes gestacional, dieta alta en grasas y dieta baja en fibra, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento general para la diabetes tipo 2? Bueno, el tratamiento general para la diabetes tipo 2, y vamos a mencionar estos rápidamente porque es algo que usted puede hacer y es simple. Le comentaba al inicio que si usted conoce a alguien o por lo menos usted tiene diabetes, yo le puedo decir que diabetes es una de las enfermedades más fácil de revertir. O sea, es una de las enfermedades más fácil de revertir cuando usted inicia con un cambio de estilo de vida y cuando usted es consistente. Ok, lo primero que debemos hacer es el controlar nuestro peso. Tenemos que bajar de peso. Tenemos que tener una regularidad o ritmicidad, ¿verdad? A la hora que nos levantamos, a la hora que nos vamos a dormir, a la hora de nuestros alimentos deben de ser regulares todo el tiempo al mismo tiempo, todo el tiempo a la misma hora, todos los días, perdón, a la misma hora. Eso de desayunar un día a las 8 de la mañana, al siguiente día a las 6 de la mañana, al siguiente día no desayunar porque se me hizo tarde para ir al trabajo, al siguiente día desayuno a las 11 de la mañana, y después mi lonche es a las 2 de la tarde, luego lo tuve que hacer a las 12 del día, después hasta las 4 o 5 de la tarde. Amigos, eso nos va a ocasionar también problemas en nuestro metabolismo. El ayuno. El ayuno es una de las herramientas más sencillas para que nosotros podamos revertir diabetes. Y si usted, es una de las maneras más sencillas que podamos revertir diabetes. El jugo de limón puede reducir el azúcar en la sangre, jugo de limón en la mañana, estuvimos hablando acerca de eso la sesión pasada, y obviamente para diabetes tipo 1, que yo realmente no recomiendo tanto esto, pudieran probar una dieta libre de gluten, ¿ok? Una dieta libre de gluten. Ok, entonces, en primer lugar, no hay, no hay meriendas seguras. Y cuando esto me refiero a no hay ningún snack que sea saludable. Eso de decir que hay snacks saludables es una mentira. Nosotros deberíamos de comer un buen desayuno, un buen almuerzo y una cena muy ligera. Y tener entre comidas por lo menos de 5 a 6 horas, ¿ok? Omega 3, ¿verdad? Omega 3 es muy importante, cebollas frescas, ajos, omega 3 es muy importante que nosotros deberíamos consumir todos los días. Los omega 3, hay ciertos alimentos que nosotros podemos consumir para poder suplir esos omega 3, porque recuerden que oímos la sesión pasada que los omega 3 ayudan para la inflamación, ¿verdad? Diabetes está relacionado con inflamación. Semilla de chía, en la siguiente diapositiva tenemos ciertos alimentos que nos van a dar ciertas, por ejemplo, tenemos el aceite de linaza, ¿verdad? Pero yo no realmente recomendaría aceite de linaza, sino más bien, si usted puede tener las semillas de linaza, sería mucho mejor, ¿verdad? Las nueces, aceite de germen de trigo, los frijoles, soyas y las espinacas son buenas alternativas, son buenas fuentes de los omega 3. Hablar del ayuno en la siguiente diapositiva, ¿por qué es muy importante que debemos ayunar? Bueno, porque cuando nosotros estamos ayunando, obviamente estamos regenerando todas las células de nuestro cuerpo y es la única manera, amigos, es la única manera que podamos revertir ese proceso de resistencia a la insulina. Muchos de nuestros huéspedes que vienen aquí al sanatorio con nosotros llegan con una diabetes descontrolada, poniéndose 60, 80 unidades de insulina al día. Y cuando ellos inician con un ayuno de 3 días, muchos de ellos, o la mayoría de ellos diría, ya no regresan a utilizar insulina nunca. Bueno, obviamente si siguen con ese proceso, yo no recomiendo el ayuno para personas que tengan bajo peso,
para personas que tengan niveles de ácido úrico elevados o que tengan ya gota. Para personas, obviamente, embarazadas, ellas están en un proceso de ketosis la mayor parte del tiempo. Para damas específicamente que tengan anemia severa, ¿ok? Y sobre todo para diabéticos tipo 1, ¿ok? Diabéticos tipo 1, ellos no deberían de estar ayunando. Es riesgoso, así que no recomienden a nadie que tenga diabetes tipo 1 a que ayunen, ¿ok? Eso sería riesgoso. Diabéticos tipo 2 que han iniciado con insulina pueden ayunar, ¿ok? Sin embargo, bajo recomendación médica y bajo supervisión médica, ¿ok? Eh, ¿Qué va usted a hacer por lo menos durante el ayuno? Bueno, pues van a, va a revisar por lo menos el azúcar, su glucosa en sangre por lo menos 3 veces al día. Va a detener ciertos medicamentos. Por ejemplo, si usted es diabético y está utilizando ciertos medicamentos para la diabetes, bueno, no debería estar con medicamentos para diabetes durante el ayuno porque eso puede ocasionar problemas de que le bajen mucho el azúcar, ¿verdad? Y bueno, si la glucosa empieza a disminuir menos de 60, bueno, tenga cuidado con eso. Es por eso que si usted va a ayunar y es diabético, debería tener un glucómetro. ¿Para qué? Para poder estar checando continuamente los niveles de glucosa. Siguiente ejercicio. La única manera para poder revertir esta resistencia a la insulina y sobre todo elevar los números de receptores de la insulina que tenemos en nuestras células y para ayudar a esa sensibilidad a la insulina en nuestros tejidos es el ejercicio o cualquier terapia que incluya calor, ¿ok? Ya sea el sauna, ya sea ciertos baños de vapor, ya sean camas termales, ¿verdad? O simplemente ya sea que usted se meta a una tina con agua caliente, sin quemarse, obviamente, pudiera ayudar para elevar la temperatura corporal y ayudar, ¿verdad?, a que se puedan promover la concentración de estos receptores o para ayudar a que nuestro tejido funcione mejor y se pueda absorber mejor la azúcar y que la insulina trabaje mejor. Algunas hierbas como por ejemplo el fenugreek o el fenogreco pudiera ayudar también a normalizar los niveles de glucosa. La gymnema silvestre es otra de las hierbas que también utilizamos aquí en el sanatorio. Las hojas de oliva también serían otras hierbas que pudieran ser beneficiosas cuando se está tratando de bajar los niveles de glucosa. Vemos aquí el fenugreek o fenogreco, la Gymnema sylvester, el ginkgo biloba también pudiera ayudar, el gotu kola, el ginseng, pero los que más utilizamos aquí en el sanatorio son fenugreek y Gymnema sylvester, junto con ciertos suplementos como el magnesio y el cromio. Entonces, vemos que prácticamente lo primero que deberíamos de hacer para que nosotros pudiéramos estar tratando la diabetes es perder de peso. Es lo primero que nosotros deberíamos hacer. ¿Y cómo vamos a perder de peso? ¿Cómo vamos a perder peso? Dieta basada en plantas, caminar después de nuestros alimentos, ¿ok? Um, Caminar por las tardes por lo menos de 30 minutos, ¿ok? No cenar tan tarde y si usted ya está en sobrepeso, no cene, ¿ok? Ayunar por lo menos una vez al día, ¿ok? Tener esas 8 horas de descanso todas las noches para que al siguiente día la hormona de crecimiento ayude a quemar grasa, ¿verdad? Son ciertos consejos sencillos que nosotros podemos hacer para poder ayudar con el sobrepeso. Entonces,
ciertos, como dije al principio, el problema de sobrepeso no tiene que ver, podemos ir las siguientes diapositivas, no tiene que ver realmente con problemas de la grasa. Siguiente diapositiva, sino más bien tiene que ver con algo que conocemos nosotros, que es el problema del azúcar, ¿verdad? El problema del azúcar va a promover altos niveles de insulina, ¿ok? Y bueno, como tal, cuando tenemos altos niveles de insulina, vamos a producir más grasa y esa grasa va a producir, bueno, que haya esa acumulación de grasa en nuestras células, impidiendo la función de nuestras hormonas, ¿verdad? Y es ahí como empezamos a nosotros a subir de peso. El problema también, obviamente, tiene que ver con la fructosa, ¿verdad? Ujú. Seguimos adelante con otra más también. No vamos a meternos de lleno. Bueno, cuando los niveles de fructosa en la sangre son altos, los niveles de triglicéridos aumentan. Cuando nosotros estamos consumiendo fructosa, y no me estoy refiriendo a las frutas, sino más bien me estoy refiriendo a las sodas, a los refrescos y a los jugos, la fructosa se va a metabolizar en ácido úrico y también la fructosa va a promover que los niveles de triglicéridos aumenten, ¿ok? Y también cuando estos niveles de triglicéridos aumentan, van a promover problemas cardíacos. Niveles de azúcar o de azúcar en la sangre están relacionados totalmente con cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer uterino, cáncer de próstata y cánceres del sistema nervioso. Como mencioné hace rato, bueno, no solamente estos tipos de cáncer, sino muchos otros cánceres están relacionados con niveles altos de azúcar. Entonces, tratamiento para el diabetes tipo 2, que pueden utilizar también los diabéticos tipo 1, ¿ok? Control de peso, regularidad de horario, ejercicio todos los días, ayuno de 3 a 5 días son bajo supervisión médica. Yo recomendaría, si usted va a estar solo, solamente un día, ¿ok? O iniciar con 2 alimentos al día. Una alimentación basada en plantas, ¿ok? Alta en fibra, basada en plantas. El jugo de limón en las mañanas pudiera ayudar y una dieta libre de gluten pudieran ayudar también. Tuvimos un caso y estos casos los tenemos regularmente aquí en el sanatorio con nuestros participantes en el programa. Es un masculino de 57 años de edad que estuvo con nosotros por 34 días, se quedó 2 sesiones con nosotros y estos eran sus números. Bueno, 57 años de edad, el diabético tipo 2, era obeso, y tenía altos índices de colesterol y triglicéridos. Había estado ya cerca de 12 años con insulina, ¿ok? Y de estos 12 años, bueno, desde que fue diagnosticado con diabetes, estuvo utilizando insulina y se aplicaba 10 unidades de insulina de acción corta antes de cada alimento y a 30 unidades de insulina por la tarde o noche. Aparte, estaba con un medicamento que es una combinación de 2 medicamentos para la diabetes. Aún así, amigos, con todos estos medicamentos y con la insulina, su glucosa estaba en 173. Su hemoglobina A1C estaba en 12.0, que como les dije anteriormente que debería de estar en menos de 5.7. Imagínense. Los triglicéridos estaban en 158, colesterol total estaba en 192, el colesterol bueno estaba en 36, muy bajo, el LDL, el colesterol malo, estaba en 124, muy alto, y el rango el rango entre el colesterol total y el colesterol bueno era de 5.3, que debe estar en 3.5 o menos de 3.5. Él estaba produciendo insulina. Pueden ver aquí que estaba produciendo insulina, pero no estaba utilizando de manera
de manera, de buena manera, no estaba utilizando bien la insulina. La insulina no estaba funcionando como debería de estar funcionando. Y obviamente tenía muy bajos niveles de vitamina D, insuficiente. Amigos, que si ustedes no están utilizando suplementos de vitamina D y se la pasan todo el tiempo en un edificio, deberían de iniciar con suplementos de vitamina D. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona que la necesitamos para muchos procesos que nuestro cuerpo necesita, especialmente para nuestro sistema inmunológico. Bueno, este individuo estuvo con nosotros por 34 días, ¿verdad? Estuvo con nosotros por 34 días, se quedó con nosotros por 2 sesiones de 17 días y la primera semana él estuvo ayunando más de 72 horas. Él estuvo ayunando alrededor de 80 horas, obviamente durante estas 3 días y medio que estuvo ayunando, estuvo bajo supervisión médica y sobre todo no estaba con insulina, ¿ok? No estuvo con insulina y tampoco estuvo ya con sus medicamentos para la diabetes, que era la metformina. Estaba con una dieta basada en plantas, ejercicio todos los días y empezó a caminar después de cada alimento y obviamente empezó a dejar de cenar. Empezó a hacer baños de sol, manejo de estrés, consejería espiritual, también hidroterapia, pero algo muy importante, amigos, manejo de estrés. Recuerden que el 90% de nuestras enfermedades se van a iniciar ¿en dónde? En la mente. Se van a iniciar cuando tenemos situaciones emocionales. Y no es que se vayan a iniciar de esa manera, sino ese va a ser el estimulante para que se acelere más. Este individuo, interesante fue que hace 12 años desarrolla diabetes o fue el estimulante para la diabetes después de que él tuvo un divorcio. Entonces, durante estos 17 días o 34 días, tuvo consejería espiritual y sobre todo asistía a las clases de manejo de estrés. Tarde o temprano, bueno, historia, al final de esos 34 días, el individuo se fue sin insulina, sin utilizar insulina, sin utilizar ningún medicamento y teniendo su glucosa en 101, ¿ok? 101, que anteriormente estaba en 173 con insulina y con medicamentos. Solamente en un mes, amigos, un mes. Muchos de nuestros asistentes al programa, huéspedes o pacientes, vienen con nosotros con este mismo problema y después de 17 días, muchos de ellos revierten esa situación. Gracias a Dios, que es la principal fuente de salud, de curación, ¿verdad? Su hemoglobina A1C empezó a disminuir de 12.3 a 9.7. Los triglicéridos de 173 a 80, el colesterol total, que era de 194 a 164, el colesterol bueno, que era alrededor de 36, subió a 47, el colesterol malo, que estaba en 124, bajó a 101, y bueno, el colesterol, ¿se acuerdan? El rango entre el colesterol total y el colesterol bueno, que debe de ser de 3.5, bajó a 3.49, casi normal. También interesante de esto es de que la insulina, inclusive bajó un poco más. Él seguía o él había estado produciendo insulina todo el tiempo, sin embargo, no estuvo utilizando la insulina como debe de ser, o su cuerpo no estuvo utilizando la insulina como debe de ser. Y bueno, al final de cuentas también la vitamina D subió a 29.4 y los marcadores de inflamación bajaron a menos de 1, que tienen que ser menos de 1. Hermanos, este testimonio, gracias a Dios, nos puede decir que sí es posible que se pueda revertir ese problema. Y este tipo de ejemplos, este tipo de testimonio lo vemos todas las sesiones que tenemos con nuestros huéspedes, participantes, pacientes, los tenemos mismos testimonios. Recordamos que